Existe un patrón que ha derrumbado cada gran imperio de la historia. No fue la guerra, no fue la invasión, ni siquiera la revolución. Fue el colapso económico, específicamente el colapso de su moneda, y cada vez ocurrió siguiendo los mismos pasos. Sin excepción, Roma, que dominó el mundo durante siglos, cayó cuando su moneda perdió valor. España, que acumuló más metales preciosos que cualquier otra nación, terminó en bancarrota. Gran Bretaña, que controló el comercio global por generaciones, vio su imperio desintegrarse tras perder el control de su divisa. En 4 ocasiones, un imperio dominante ha atravesado este mismo proceso. Gasto militar desmedido, deuda insostenible, devaluación de su moneda, inflación, pérdida de confianza y colapso. Cada vez, los líderes pensaron que su caso era diferente, que las reglas no les aplicaban. Cada vez se equivocaron. Y hoy, en 2025, Estados Unidos está siguiendo ese mismo camino, paso por paso. La única pregunta es, ¿en qué punto estamos del ciclo? Este es el relato de cómo los imperios se destruyen a sí mismos desde dentro, cómo ocurrió en Roma, España y Gran Bretaña, y por qué todas las señales indican que está ocurriendo otra vez. Todos los imperios comienzan igual, poderosos, confiados, aparentemente invencibles, pero en lo profundo hay un patrón. Uno que ha aparecido una y otra vez durante más de 2000 años, un ciclo silencioso pero letal, que empieza con poder absoluto y termina con ruina. Y ese patrón no es ideológico ni militar, es financiero. Cada imperio que ha caído lo ha hecho porque quebró su sistema económico desde dentro, no por enemigos, no por catástrofes naturales, sino por decisiones internas, malas políticas, promesas insostenibles y, sobre todo, la destrucción progresiva de su propia moneda. Este patrón se repite con una precisión inquietante, y lo más peligroso es que, al principio, siempre parece funcionar. El ciclo comienza en la cúspide del poder. El imperio domina la economía mundial. Su moneda es fuerte, respaldada por confianza, por metales preciosos o por décadas de estabilidad. Es el referente para el comercio, para la banca, para las reservas internacionales. Todo parece sólido, pero esa confianza se convierte en el primer paso hacia la caída, porque con poder viene ambición, y con ambición viene expansión. Cada nuevo territorio exige más gastos, ejércitos, administración, infraestructura. El imperio empieza a gastar más de lo que recauda, y para llenar ese vacío empieza a endeudarse. Primero de forma razonable, luego masivamente. Emitir deuda se convierte en costumbre, luego en necesidad. Y cuando ya no alcanza ni endeudarse, el imperio recurre a lo inevitable, devaluar su moneda. La fórmula cambia de siglo en siglo, pero el principio es siempre el mismo. Roma redujo la cantidad de plata en sus monedas. España inundó Europa con tanto metal precioso que el valor mismo del oro y la plata se desplomó. Gran Bretaña abandonó el patrón oro y devaluó la libra para sostener un imperio insostenible. ¿Y Estados Unidos? Bueno, ya llegaremos a eso. Este acto, la degradación de la moneda, es donde el imperio comienza a cavar su propia tumba, porque una vez que el dinero pierde valor, todo lo construido sobre él empieza a tambalearse. La inflación se dispara, los salarios reales caen, el costo de vida sube, la gente pierde la fe en su moneda, luego en sus instituciones, luego en su país, y la historia siempre termina igual. Cuando la confianza se rompe, no hay ejército que lo arregle, no hay discurso, ni promesa, ni símbolo que lo detenga. El dinero es confianza. Cuando esa confianza muere, el imperio muere con ella. Y aún así, cada imperio que ha seguido este camino ha creído ser la excepción. Roma pensó que su legado la protegería. España creyó que su oro era eterno. Gran Bretaña juró que el mundo nunca abandonaría la libra. Todos estaban equivocados. Ahora, ese mismo patrón está ocurriendo una vez más. Y esta vez, con la moneda más poderosa del planeta, el dólar estadounidense. Este no es un patrón basado en profecías, es una secuencia lógica, un ciclo que ha ocurrido demasiadas veces como para ignorarlo. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y en los próximos minutos vamos a recorrerlo paso a paso, desde la Roma imperial hasta la América moderna. Porque si no entendemos cómo funciona este ciclo, no entenderemos lo que ya está ocurriendo a nuestro alrededor. Quédate hasta el final, porque este patrón no es historia antigua, es la advertencia más urgente de nuestro tiempo. Comencemos con Roma, el imperio que controló Europa,
el norte de África y el Medio Oriente durante más de 5 siglos. A su máximo esplendor, gobernaba sobre 60 millones de personas. Su ejército era temido, su infraestructura envidiada, su moneda, el denario, respetada en cada rincón del mundo conocido. El denario era una moneda de plata introducida en el 211 a.C. Pesaba aproximadamente 4.5 gramos y estaba hecho de plata pura. Durante generaciones, su valor era incuestionable. Cuando un comerciante recibía un denario, sabía exactamente qué contenía: plata real, valor tangible. Esa confianza permitió a Roma expandirse, pagar a sus soldados, construir acueductos, caminos y fortalezas. El dinero era estable. El imperio era estable. Pero los imperios nunca se detienen. Cada victoria trae nuevos gastos, nuevas provincias, nuevas legiones, más burocracia, más carreteras, más tributos que recaudar y más presión sobre el sistema fiscal. Roma, como cada imperio posterior, empezó a gastar más de lo que podía sostener. Y en lugar de recortar, hizo lo que hacen todos los imperios: alteró su moneda. El primer gran paso lo dio el emperador Nerón. Gobernó del 54 al 68 después de Cristo. Redujo el contenido de plata del denario del 100% al 90%. Una decisión aparentemente pequeña, pero con consecuencias enormes. Con la misma cantidad de plata, ahora se podían acuñar más monedas. Más monedas en circulación, más dinero, pero con menos valor. Eso es inflación. Durante las siguientes generaciones, esa práctica se aceleró. A principios del siglo III, bajo el emperador Caracalla, el denario contenía apenas el 50% de plata, y en el año 265 después de Cristo, bajo el emperador Galieno, la moneda tenía solo un 5% de contenido real. El resto era metal barato, una aleación hueca con una capa superficial de plata. Visualiza esto. Un soldado romano del siglo I cobraba su sueldo en monedas sólidas de plata. Un soldado del siglo III recibía el mismo número de monedas, pero con apenas una fracción de su valor real. La apariencia era la misma. El rostro del emperador seguía allí, pero el poder adquisitivo había colapsado. El pueblo lo notó. Los precios se dispararon. Lo que costaba un denario en el año 200 costaba 50 en el 300. Los agricultores dejaron de aceptar monedas. Querían trueque, oro, bienes. Los soldados exigían pago en especie. Los recaudadores no podían recaudar impuestos. El sistema entero se paralizó. Y lo más importante, esto no fue culpa de invasiones externas. No fue culpa de plagas o de terremotos. Fue un colapso autoinfligido. El imperio destruyó su propia moneda. Y cuando la moneda murió, el imperio la siguió. En el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente colapsó oficialmente. No porque los bárbaros fueran invencibles, sino porque Roma ya no podía pagar su ejército, ni mantener su infraestructura, ni sostener su administración. Todo el sistema había sido construido sobre una base monetaria sólida. Cuando esa base se convirtió en polvo, todo se vino abajo. Roma fue la primera prueba del patrón, pero no la última. Avancemos 1200 años. España, siglo XVI. Acaba de comenzar su edad de oro. Conquista el Nuevo Mundo, colonias en América, rutas comerciales en Asia. Y luego, el hallazgo que lo cambia todo: la montaña de plata más grande de la historia, el Cerro Rico, en lo que hoy es Bolivia. A mediados del siglo XVI, España extraía millones de kilos de plata cada año. La riqueza fluía hacia Sevilla en galeones abarrotados. El imperio español acuñaba monedas. El real de A8, conocido como el Spanish Dollar, se convertía en la primera moneda verdaderamente global, confiable, pura, abundante. España se volvía la potencia indiscutible del mundo, pero esa abundancia escondía un veneno, porque más dinero no significa más riqueza, si todos tienen más dinero. Cuando la plata española inundó Europa, los precios subieron. La misma cantidad de pan, trigo, vino o hierro requería más monedas. El valor de la plata empezó a caer. La inflación se disparó. Y aquí está la trampa. España no estaba creando riqueza, solo la estaba extrayendo. No invertía en industria, no desarrollaba tecnología, no producía bienes, simplemente acumulaba metales y los gastaba en guerras, en palacios, en lujos y, lo peor, en importar productos de otros países. Francia, Inglaterra y los Países Bajos crecían mientras España simplemente gastaba. El rey Felipe II heredó una deuda masiva. Y entre 1557 y 1596, España declaró la bancarrota 4 veces, 4 defaults en 40 años.
Una nación que controlaba casi toda la plata del mundo no podía pagar sus deudas. Los prestamistas dejaron de confiar. Los intereses se dispararon. Y el gobierno, sin opciones, hizo lo mismo que Roma. Devaluó su moneda. Menos plata por moneda. Nuevas monedas de cobre que fingían valer lo mismo. Pero nadie lo creyó. La moneda perdió credibilidad. La confianza desapareció. Y con ella, el imperio comenzó a desmoronarse. Al finalizar la Guerra de los 30 años, en 1648, España firmó la Paz de Westfalia, el principio del fin. A inicios del siglo XVIII, el imperio español, otrora el más rico del mundo, era una sombra. El patrón se había repetido. Dos imperios, dos monedas, dos historias distintas con un mismo final. Y lo más inquietante es que en ambos casos el colapso comenzó cuando todos pensaban que nada podía salir mal. Después de Roma y España, el mundo vio surgir un imperio aún más grande, más duradero, más global, uno que abarcó todos los continentes, uno sobre el cual, literalmente, nunca se ponía el sol, el Imperio Británico. A su punto máximo, en 1922, controlaba un cuarto de la población mundial, un cuarto de la superficie terrestre, desde Canadá hasta la India, desde Australia hasta Sudáfrica, y en el centro de todo ese poder, la libra esterlina. Durante más de 2 siglos, la libra fue la moneda más confiable del planeta. Estaba respaldada por oro. Una libra equivalía a una cantidad fija de oro almacenada en el Banco de Inglaterra. Era estabilidad, era poder, era confianza. El 60% del comercio mundial se facturaba en libras. La libra no era solo una moneda nacional, era una divisa imperial. Y como el denario romano y el real español, parecía indestructible. Pero el patrón regresó, porque incluso el imperio más grande necesita dinero para sostenerse. Y para sostener el imperio británico, la deuda fue la respuesta. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña financió la expansión colonial, guerras, infraestructura y administración con bonos del gobierno. Todo funcionaba, mientras la libra mantuviera su valor, hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. En 1914, la deuda nacional británica era de 660 millones de libras. En 1919, después de 4 años de guerra total, esa cifra superaba los 7.000 millones, un aumento de más de 10 veces. Para financiar el esfuerzo bélico, el gobierno suspendió la convertibilidad en oro. Ya no se podía cambiar una libra por su equivalente en metal precioso. La libra pasó a ser una moneda fiduciaria, respaldada solo por la promesa del Estado. Después de la guerra, Gran Bretaña intentó recuperar el estándar oro. En 1925, Winston Churchill, entonces ministro de Hacienda, devolvió la libra al oro, al tipo de cambio prebélico. Fue un error catastrófico. La libra estaba sobrevalorada. Las exportaciones británicas se desplomaron, el desempleo se disparó, y el gobierno, para defender la moneda, mantuvo tasas de interés altísimas, aplastando el crecimiento económico. En 1931, el patrón oro fue abandonado definitivamente. La libra fue devaluada, la confianza erosionada. Pero el golpe final vino después. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, ya profundamente endeudada, gastó lo que no tenía. Ciudades enteras fueron destruidas, la economía quedó devastada, y la deuda alcanzó el 270% del PIB. Para 1944, durante la conferencia de Bretton Woods, el destino de la libra quedó sellado. Fue desplazada oficialmente como moneda de reserva mundial. Su lugar lo tomó el dólar estadounidense. Gran Bretaña intentó resistir. En 1947, reintrodujo la convertibilidad. Duró 6 semanas. Hubo una corrida contra la libra. El sistema colapsó. Se restablecieron los controles. En 1949, la libra fue devaluada un 30%. En 1967, otra vez. Cada devaluación significaba lo mismo: pérdida de poder adquisitivo, pérdida de confianza, pérdida de prestigio. Mientras tanto, el imperio se desmoronaba. India se independizó en 1947. Egipto nacionalizó el Canal de Suez en 1956. La respuesta militar británica fue un fracaso humillante. Y uno a uno, los territorios comenzaron a liberarse. No porque fueran invadidos, sino porque Londres ya no podía pagar para retenerlos. En los años 70, Gran Bretaña estaba al borde del colapso. La inflación alcanzó el 25%. El país tuvo que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. La libra, que un día había dominado el mundo, era ahora un símbolo de declive. Y el imperio, que alguna vez había controlado mares, continentes y culturas, se había evaporado. En apenas 3 décadas,
El patrón, una vez más, se repitió. Gasto bélico excesivo, pérdida de respaldo metálico, devaluación, inflación, colapso de la moneda, y con ella, del imperio. Gran Bretaña no fue conquistada por fuerzas extranjeras, fue vencida por la lógica implacable de su propia economía. 3 imperios, 3 monedas, 3 caídas, y cada uno creyó que su poder era excepcional. Pero la historia no hace excepciones, solo repite consecuencias. Y ahora llegamos al presente, al imperio actual, a la potencia que surgió tras la caída de las anteriores, la que heredó el rol global de Roma, España y Gran Bretaña, la que sustituyó a la libra con el dólar como nueva moneda de referencia. El último gran imperio en pie, Estados Unidos de América. Desde 1944, tras la Segunda Guerra Mundial, el dólar se convirtió en la moneda de reserva del mundo. El sistema de Bretton Woods la vinculó al oro, $35 por onza, y otras monedas, a su vez, se fijaban al dólar. Era estabilidad, era orden, pero también fue el principio de una dependencia global, porque mientras el dólar mantuviera su valor, el sistema funcionaba. Pero si ese valor caía, el mundo entero temblaría, y como en cada imperio anterior, el patrón empezó a repetirse. La guerra de Vietnam, el programa de gasto social, conocido como la Gran Sociedad, la expansión militar por todo el planeta, más de 700 bases en más de 70 países, gastos descomunales, deuda creciente. Para los años 60, las reservas de oro en Estados Unidos ya no podían respaldar la cantidad de dólares emitidos. Francia, bajo Charles de Gaulle, exigió oro a cambio de dólares. Otros países lo imitaron. El oro empezó a salir de Fort Knox, hasta que en 1971 el presidente Nixon cerró la ventana del oro. El dólar dejó de estar respaldado por oro. Pasó a ser una moneda fiduciaria, igual que el denario de Roma, igual que la libra de Gran Bretaña. Y al principio, nada pareció cambiar. El sistema del petrodólar, acordado con Arabia Saudita en los 70, mantuvo una demanda artificial del dólar. Todo el petróleo del mundo se comercializaba en dólares, pero el gasto no se detuvo. La deuda no paró de crecer. En 1980 la deuda nacional estadounidense era de 900.000 millones de dólares. En el año 2000 era de 5,6 billones. En 2020 alcanzó los 27 billones. Hoy, en 2025, supera los 36 billones. Un aumento de 40 veces en 45 años, y sigue acelerándose. Y no solo es deuda, es creación de dinero. Desde la crisis de 2008, la Reserva Federal ha impreso billones de dólares a través de estímulos cuantitativos. Durante la pandemia, se crearon más de 4 billones en solo 2 años, más dinero creado que en todo el siglo anterior. Y como siempre nos dijeron que no habría inflación, que esta vez era diferente. Pero no lo es. En 2022 la inflación oficial fue del 9%, pero los precios reales de vivienda, alimentos, energía subieron mucho más. El dólar está siendo devaluado, no por decisión externa, sino por el propio sistema que lo administra. Y la confianza empieza a resquebrajarse. En el año 2000, más del 70% de las reservas globales estaban en dólares. Hoy es apenas el 58% y sigue cayendo. Los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica están desarrollando sistemas alternativos. Realizan intercambios en monedas locales. Reducen su exposición al dólar. Acumulan oro. Diseñan sistemas de pagos paralelos. Los bancos centrales del mundo se están moviendo. Y no es casualidad. El patrón es claro. Y el momento más peligroso es este, cuando el imperio aún parece fuerte, pero su moneda ya está herida. Como Roma, que seguía extendiendo sus legiones mientras el denario era basura, como España, que controlaba la plata del mundo mientras se endeudaba hasta quebrar, como Gran Bretaña, que luchó por conservar la libra cuando ya nadie confiaba en ella. Estados Unidos mantiene su imagen de poder, pero lo hace con una economía que flota sobre deudas impagables y dinero impreso sin respaldo. El patrón tiene 7 etapas, y cada imperio lo ha recorrido. 1. Dominio absoluto. 2. Expansión más allá de sus medios. 3. Déficits estructurales. 4. Devaluación monetaria. 5. Inflación. 6. Pérdida de confianza. 7. Colapso. Hoy Estados Unidos ya ha cruzado la etapa 5 y se acerca peligrosamente a la sexta. Y entonces llega la pregunta final. ¿Qué pasa ahora? La historia ofrece 3 posibles desenlaces. El primero, declive controlado. Como Gran Bretaña tras 1945, perdió su imperio, su moneda, su estatus, pero evitó el colapso total.
Se convirtió en una potencia secundaria, doloroso, pero manejable. El segundo, colapso caótico, como Roma. Cuando el dinero ya no sirve, el Estado se desintegra, la estructura se fragmenta, surgen nuevas potencias, las instituciones caen, y con ellas, la seguridad, la economía, el orden. El tercero, reseteo y reestructuración. Una nueva moneda, un nuevo sistema, quizás respaldado por oro o por tecnología, quizás con una cesta de divisas. Doloroso, sí, pero más rápido y sobrevivible. Pero aquí está el gran problema. A diferencia de los imperios anteriores, el dólar no es solo una moneda nacional, es el pilar del sistema financiero global. Si el dólar colapsa, no caerá solo una economía, caerá el andamiaje entero. Acuerdos comerciales, reservas bancarias, mercados internacionales. La economía global amplifica el impacto y el caos, pero el patrón dice que ese momento se acerca, no por predicción, por precedentes. 4 imperios, 4 monedas, 4 ciclos idénticos. Roma fundió su moneda para pagar sus ejércitos. España inyectó tanta plata que destruyó su propia riqueza. Gran Bretaña endeudó su imperio hasta la bancarrota. Y ahora, Estados Unidos imprime trillones, se endeuda sin control y cree que esta vez será diferente. No lo es. El patrón no reconoce excepciones. No le importan las promesas, ni la tecnología, ni la ideología. Es economía. Y la economía, como la gravedad, no negocia. No se puede crear riqueza imprimiendo papel. No se puede sostener un imperio con déficit permanentes. No se puede mantener la confianza si la moneda en la que todos confían pierde valor. La única pregunta real es, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para que el mundo deje de confiar en el dólar? ¿Cuánto falta para que se complete la última etapa? ¿Cuánto falta para que Estados Unidos se convierta en una página más del libro de historia? El patrón dice que estamos cerca. La deuda lo confirma. La inflación lo evidencia. Y la historia ya lo ha visto todo antes. Si este vídeo te dio una nueva perspectiva, suscríbete, porque cuando el patrón se complete, querrás entender qué ocurrió y por qué. La historia tiene las respuestas, y el patrón nunca falla.